Llegamos al capítulo 20 del Evangelio según San Juan y tenemos un tema maravilloso que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y ciertamente se podrían dar muchas exposiciones que abarcan la importancia de este tema para la fe cristiana. Yo voy a mencionar algunas de esos asuntos importantes para nuestra fe y vamos a meditar en la porción desde el versículo 1 hasta el 10, cuando los discípulos se enteran entonces de que el Señor había resucitado. Vamos a comenzar con la lectura de este fragmento, San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. Leo para ustedes, dice así la palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el discípulo y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra en esta mañana. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es un tema sumamente importante para la fe cristiana. Si buscamos en nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, vamos a encontrar allí, todo el capítulo trata el tema acerca de la resurrección de los muertos, pero el apóstol Pablo menciona allí algunas de las razones que nos hacen considerar cuán importante es este tema. Dice, versículo 16 de 1 Corintios 15, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo es la evidencia y el sustento de que efectivamente hay resurrección de entre los muertos. Y esto es sumamente importante para los creyentes y también es una palabra de exhortación y reflexión para aquellos que aún no han colocado la fe en Cristo. Hay resurrección de los muertos y la evidencia clara es de que Jesucristo resucitó, como lo vemos en las Escrituras. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe y de nuestra justificación. Porque continúa diciendo allí el apóstol, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por lo tanto, el apóstol Pablo está aquí utilizando, ¿verdad?, un argumento de comparando
o enfatizando en el sentido negativo. Está hablando de si Cristo no resucitó. Obviamente él quiere convencer a las personas de la resurrección de Cristo. Pero entonces lo que está diciendo en términos positivos es que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Nuestra fe no es vana. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no somos salvos. Estamos aún en nuestros pecados. Eso es terrible. Aquellos que están sin Cristo están en sus pecados. Dice la Escritura, muertos en sus delitos y pecados. Pero aquellos que vienen a la salvación y creen en el Señor Jesucristo, son hijos de Dios, tienen vida espiritual, evidentemente ese perdón de esos pecados y esa salvación que reciben está basada en la obra justificatoria de Cristo. Ya lo hemos meditado en varias oportunidades aquí, incluso cuando vimos la confesión de fe en la escuela dominical, pero recordamos una vez más, el Dios justo, ¿verdad?, que ve los corazones y conoce todos los pecados, ha de juzgar este mundo con justicia y sabe que cada uno de nosotros somos dignos de la condenación. Pero el Hijo de Dios vivió una vida justa y sin pecado, y por su obediencia activa y pasiva, Él fue agradable a Dios y Él nos justifica delante de Dios. Entonces, la fe es el medio de la salvación. La fe es el medio por el cual la justicia de Dios es aplicada a nuestra vida y somos justificados delante de Dios. Pero para que todo esto tenga sentido, para que no estemos hablando de cosas vanas, para que podamos decir y confirmar en nuestra vida y en nuestro espíritu de que el pecado, el problema del pecado que nos separa de Dios fue resuelto, es necesario que Cristo haya resucitado. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Porque continúa diciendo el apóstol Pablo, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué sentido tendría estar esperando en Cristo? Para que Él nos dé una salvación y para que podamos tener expectativa de una vida futura si Él no triunfó, si Él no resucitó. Por eso dice más adelante, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces estamos hablando de un tema que es sumamente importante en la fe cristiana. Porque de esto depende también el entendimiento correcto del Evangelio, que efectivamente nuestra salvación ha sido lograda por el Señor, ha sido consumada, que estamos justificados delante de Dios e incluso que también nosotros un día nos vamos a levantar de entre los muertos. Podríamos citar muchas cosas más acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Y vamos a mencionar algunas en el desarrollo del texto y quizás al final. Pero lo que quiero dejar en claro es que esto es sumamente importante en nuestra doctrina y en las implicancias de nuestra salvación. Y es un tema que ha sido muy atacado. Quizás no tanto en cuanto al entendimiento que hay en el promedio de las personas aquí en Costa Rica respecto de la resurrección de Cristo, pero hay sí algunas corrientes filosóficas, liberales, donde van a tender a hablar de la resurrección de Cristo como algo místico, ¿verdad? Como algo figurativo. Y si hay algo que nos debe llamar la atención cuando leemos las Escrituras que están inspiradas es la cantidad de detalles que están allí colocados para que confirmemos y entendamos y confirmemos que efectivamente la resurrección de Cristo fue corporal, física. Debemos también hacer una diferenciación. No es la resurrección de Cristo igual a otras resurrecciones. El Señor resucitó muertos
y vemos en la Biblia otras resurrecciones, pero fueron resurrecciones de personas que volvieron a morir. Y esto es una diferencia significativa. En el caso de la resurrección de Cristo estamos hablando de una nueva resurrección, de algo que es completamente diferente, porque Él ya no resucitó con su cuerpo, con su estado corporal como tenemos nosotros, ¿verdad? Corruptible, que se marchita, que muere. Precisamente esa es la descripción que hace luego el apóstol de cómo ha de ser nuestros cuerpos. Ya no morirán. Y así es el cuerpo del Señor. Entonces vamos a meditar en esta mañana algunas de estas cosas. Acompáñenme por favor al pasaje directamente. Dice allí: en el primer día de la semana, Juan 21. Una vez más, primer día de la semana, el día domingo, que pasó a ser un día significativo para los discípulos y para la fe cristiana. Es el día en el que el Señor resucitó y es también el día que el Señor eligió para aparecerse y manifestar su presencia con sus discípulos. Si leemos en el versículo 26, dice allí: 8 días después, cuando los discípulos estaban reunidos, el Señor volvió a aparecerse otro domingo. En ese caso estaba también allí Tomás, quien salió de su incredulidad al poder ver las marcas en las manos de Cristo. Pero entonces vemos que este era un día importante, que la iglesia se reunía, que el Señor manifestaba su presencia y la iglesia entendió que era el día para el reposo, para guardar lo santo, para la administración de las ordenanzas y para dedicarlo a la piedad y a la adoración. Este día fue María Magdalena de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. El Evangelio de Juan solo menciona a María Magdalena. Si leemos los otros evangelios, vamos a ver que ella iba acompañada de otra mujer también llamada María. Incluso el Evangelio de Marco añade que estaba también allí la madre de Jacobo, posiblemente María, y añade a Salomé. El Evangelio de Lucas nos dice que antes de que el Señor fuese dejado allí en el sepulcro, cuando lo llevaron José de Arimatea y Nicodemos, como vimos, las mujeres que habían venido desde Galilea y habían estado durante la crucifixión del Señor, fueron también y vieron dónde el Señor había sido colocado. Entonces María, la que es mencionada aquí, y las otras mujeres ya sabían dónde el Señor estaba. Y regresaron porque era el día de reposo, pero prepararon esas especies aromáticas para poder llevar luego al sepulcro. Y este es el relato que encontramos aquí. El apóstol Juan se enfoca en María Magdalena, pero entendemos que los evangelios son complementarios, ¿verdad? Entonces esto no significa una negación de que no hubiese otras mujeres. Simplemente entendemos que su enfoque está en ella. Quizás por el público al cual él escribía y por la importancia acerca del testimonio de esta mujer. Lucas nos dice que de ella el Señor había expulsado 7 demonios. Jesús había hecho muchos milagros y muchos de esos milagros significativos en la época tenían que ver con sanidades y con liberaciones. Esta mujer había estado atrapada por las fuerzas del mal. Sabemos que la actividad demoníaca fue muy significativa en la época en la que el Señor vino por primera vez. No solamente el actuar demoníaco era marcado y grande, sino también la manifestación aún de esas cosas en la sociedad, al punto tal de que era reconocido por muchos cuando habían una persona que estaba endemoniada. Esas personas se manifestaban como fuera de sí, descontroladas, estaban dominados por espíritus malvados. Por eso durante el ministerio del Señor,
una marca distintiva fue que él echaba fuera a los demonios y los demonios le obedecían y él tenía autoridad sobre ellos. Preguntamos también respecto de estas cosas si la iglesia de hoy debería realizar este tipo de ministerio de liberación demoníaca, porque hoy usted escucha también de algunos lugares donde esto se ofrece como una de las manifestaciones grandes del poder de Dios. También se ofrecen sanidades, también se ofrecen otros tipos de obras sobrenaturales. Bueno, nosotros creemos que si bien estos fueron dones que Dios dio a la iglesia, tuvieron una característica significativa y especial en el tiempo en el que el Señor vino y en el tiempo en el que los apóstoles continuaron la obra del Señor y recibieron la autoridad para hacer esas obras milagrosas y para confirmar juntamente con sus palabras, con la autoridad del Señor por medio de las obras que hacían. Pero fueron dones fundacionales y necesarios para confirmar el testimonio de la palabra, hasta tanto no tenían la palabra escrita. Cuando leemos las enseñanzas de los apóstoles y leemos las escrituras y vemos el desarrollo de la teología en las escrituras, estas obras milagrosas, sobrenaturales, de esta manera van disminuyendo y cesando, y lo que primoriza en la obra de la iglesia y en el poder del Señor manifiesto en la transformación de las personas es la predicación y exposición de la palabra de Dios. No estamos diciendo que hoy no haya endemoniados, ni que no haya personas que están enceguecidos por el diablo, engañados y dominados. Ciertamente los hay. En este mundo sabemos que hay personas que están totalmente descontroladas, muchos metidos en vicios y en cosas muy turbias, algunos hasta en cuestiones de paganismo, de espiritismo, de satanismo. Y muchas de las cosas atroces que pueden pasar en este mundo sin duda pueden estar motivadas por medio de los demonios. No niego que también puede haber posesión demoníaca. Sin embargo, debemos entender que en la venida del Señor Jesucristo eso fue de una manera mucho mayor y posiblemente en los últimos tiempos eso también vuelva a ser algo mucho mayor y notorio para todos del poder del diablo obrando en las personas. Sin embargo, hoy la iglesia predica el evangelio y confía que las personas que están esclavizadas en sus pecados y dominadas o influenciadas, o incluso si alguien está bajo el poder o una posesión demoníaca, cuando Dios obra en esa persona, el Espíritu Santo obra en esa persona, por la palabra predicada, nadie puede contra el poder de Cristo. O sea, lo que necesita el pecador es escuchar el evangelio y creer en él. Porque puede ser de que alguien hasta sea liberado si es que tiene una posesión demoníaca, pero eso no necesariamente significa que ha sido salvado. Como dice el pasaje, ¿verdad? Los demonios pueden salir y esa casa queda barrida, limpiada, ordenada. Ahí aparece se utiliza el cuadro de casa, ¿verdad? Para hablar de posesión demoníaca. Algunos hablan si se refiere realmente a una persona o a Israel como una nación. Las dos cosas son aplicables. Pero ¿qué pasa? Se va y busca 7 espíritus peores para que luego habiten allí. Pero si alguien es de Cristo, Cristo vive en ese corazón, en esa alma. Y nadie puede hacer nada contra esa persona. No hay poder del enemigo. No hay poder sobre la obra del Señor en el corazón del regenerado. El Señor es el que está en los creyentes y los creyentes no tienen que sucumbir al temor de la obra del enemigo en su propia vida, porque somos de Cristo, porque Cristo está en nuestro corazón, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Creyentes pueden tropezar en su fe por tener temor a la actividad demoníaca. Sí, es cierto, puede haber influencias del mal. Pero el creyente está en Cristo y tiene victoria. Y en esa fe tiene que confiar y descansar el creyente. Veamos que esta mujer había sido librada de 7 demonios. O sea que ella estaba en una condición realmente terrible. ¿Cómo se manifestarían los demonios en ellas? No lo sabemos. Si pensamos en el Gadareno, era una cuestión terrible, ¿verdad? En los sepulcros gritando, pero quizás no era así en ella. Quizás era una mujer murmuradora o inmoral, o quizás era una mujer llena de envidias, de celos, de malicia. Lo cierto fue que cuando Cristo mostró su amor para con ella, ella quedó libre. Pero no solamente fue libre de los demonios, sino que ella comprendió quién era Jesús y por eso le seguía, y le seguía con fe. Y aunque todos somos pecadores, también debemos ver en este mundo que hay distintos grados de maldad y distintos grados de tropiezos en el pecado. Algunos tropiezos pueden llevar a consecuencias en el físico de las personas, o en su salud, o en sus pensamientos. Pero cuando el Señor restaura un alma, una persona, puede tener la completa confianza de que tiene un nuevo dueño y que le dio libertad. Alguien le puede abrir la puerta al diablo, pero si viene a Cristo en arrepentimiento y en fe, todo lo que haya pasado en su vida pasada no tiene ningún poder en su presente, porque allí está el Señor y en Él hay libertad. Y es notorio que esta mujer que había tenido un cambio significativo también tiene una vida muy devota, porque el Señor lo dijo: aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Si usted es consciente de cuánto Cristo le perdonó y si usted cree que le perdonó mucho, su amor por el Señor y su fervor va a ser más grande. Dice que era aún oscuro y María se levantó antes que amanezca para ir allí al sepulcro. No había estado antes porque era el día de reposo y quería honrar a Dios, pero allí fue al sepulcro. Apenas pudo, con las especies aromáticas, para ungir el cuerpo del Señor. Su entrega y su disposición mostraba cuánto amor tenía por Jesús. Allí no estaban los hombres, no estaban los discípulos más cercanos, no estaba Pedro, ni aún Juan, porque él lo está relatando. No estaba el resto de los 12, o de los 11, podríamos decir, pero estaban estas mujeres. Muchas veces las mujeres se caracterizan por esa disposición y servicio y dedicación que algunas veces los hombres no están dispuestos a hacer. Y hay gran recompensa en esto, hermanas, cuando el Señor pone en ustedes esa entrega y son de gran ejemplo para todos. Y fueron ellas las que llegaron allí y es María la que vio quitada la piedra del sepulcro. Ustedes saben que era una piedra redonda a la cual se le hacía como una especie de canal grande y aunque tenía un sistema para que por medio de ese canal pudiese ser fácil girarla, aún así era pesada. Entonces no era una tarea sencilla para una mujer o incluso para un hombre. Generalmente tenían que ser varios. Cuando ellas ven que la piedra no estaba allí, naturalmente interpretan de que alguien la había corrido y habían quitado al cuerpo del Señor. Por eso corre María para darle aviso a los discípulos y específicamente se encuentra con Pedro y Juan. Cuando habla con Pedro y con Juan, Juan es aquí una vez más mencionado como el discípulo aquel a quien Jesús amaba. No nos olvidemos de eso, hermano. Debemos ser conscientes del amor de Jesús. Y en ese entendimiento de que Jesús nos ama, debemos correr a Él. Y eso es lo que vemos aquí en el texto, que Juan, entendiendo el amor de Jesús,
al saber de que no estaba en el sepulcro, corrió hacia el sepulcro. Y salieron juntos Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y corrieron juntos, pero Juan corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. No podemos saber completamente cuál es la razón. Algunos comentaristas dicen posiblemente porque Juan era más joven, porque estaba en una mejor condición física, pero es interesante notar las diferencias entre estos dos hombres que están haciendo, podemos decir, una misma acción, que es ir a Cristo. O en su entendimiento allí estaba Cristo para ellos. Entonces nos dice el versículo 5 que Juan llega primero y se bajó a mirar. Evidentemente esta puerta del sepulcro, recordemos que el sepulcro estaba tallado en la roca, era una puerta pequeña, lo suficiente para meter el cuerpo y que ingresen allí también las personas que lo colocaban. Dice que se bajó a mirar desde afuera de la puerta y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos eran estas especies de telas en las cuales se envolvían los cuerpos de los muertos, sobre los cuales luego se colocaban estas especies aromáticas y ungüentos, como una manera de hacer que ese estado de descomposición fuese no tan repugnante, y una especie de ofrenda votiva y gratitud. Y esto se hacía con la mayoría de los muertos. Hoy hay costumbres distintas, ¿verdad?, en el tiempo que estamos, pero esto como hacían los judíos. Entonces, Juan ve desde afuera los lienzos. Posiblemente estos lienzos estuviesen colocados en el mismo lugar donde estaba el cuerpo. Porque cuando se menciona el sudario, que eran los lienzos que se usaban para el rostro, se expresa que estaban colocados aparte y estaban enrollados. Entonces esto nos da la idea de que estos lienzos estaban allí en el lugar donde estaba el cuerpo. Evidentemente el cuerpo del Señor no estaba adentro. Podemos recordar, por ejemplo, cuando fue la resurrección de Lázaro. Jesús llamó a Lázaro afuera y Lázaro salió, pero salió con los lienzos. Por eso Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Tuvieron que sacarle esas cosas para que Lázaro pudiera ir. Pero en el caso de Jesús, Jesús salió de allí y allí quedaron los lienzos. Debemos pensar en lo que hablábamos de las propiedades físicas distintas del cuerpo de Cristo. No necesitaba quitarle los lienzos para que Él salga. De hecho, Él salió de esos lienzos y allí quedaron porque Él no estaba sujeto físicamente como nuestros cuerpos. Él podía traspasar la materia. Y eso lo vemos comprobado en otros pasajes también. Alguien podría cuestionar, por ejemplo, y diciendo, pero quitaron la piedra del Señor porque para que el Señor salga tuvo que remover la piedra. Bueno, eso no es así. Si leemos en Mateo 28, nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. La piedra no la quitó el Señor de adentro para poder salir, sino que fue un ángel que llegó y movió la piedra. Y entonces uno dice, ¿para qué movió la piedra si en realidad el Señor ya había salido? Vean lo que dice el ángel. Dice el ángel, su aspecto era como un relámpago y vestido de blanco como la nieve, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces, la piedra fue removida no para que Jesús salga, sino más bien para que los discípulos entren y vean y comprueben que allí no estaba el Señor. Las mujeres no necesitaron entrar porque escucharon, ¿verdad?, del ángel, como aquí lo manifiesta,
Pero esta fue una clara evidencia de que el Señor salió entonces del sepulcro de una manera especial, con una capacidad propia de este cuerpo resucitado. Podemos recordar también cuando estaban ellos, los discípulos, con las puertas cerradas y el Señor aparece en medio de ellos. Otra clara evidencia, el Señor, la presencia del Señor, sea visible o no, no está sujeta a las propiedades físicas. El Señor prometió su presencia en nosotros y con nosotros, y aunque no es visible, es una presencia real. Ahora, también se menciona allí el sudario, como dije antes, y este sudario estaba enrollado aparte y nos hace entender aún el Señor en su resurrección cumple con estas cosas o hace estas cosas y uno se queda pensando ¿qué propósito hay en esto? Bueno, uno de los propósitos evidentes en esto es pensar en el orden. Estaba enrollado el sudario. Dios es un Dios de orden, pero podemos hablar de otra cosa más. Era una evidencia notoria de que el cuerpo de Cristo no había sido robado. Porque si alguien robó el cuerpo de Cristo, difícilmente es primero que lo hubieran llevado sin los lienzos, porque era un cuerpo en estado de descomposición. Y si aún así fuera el caso, en ese apuro de robar un cuerpo, ¿por qué enrollar el sudario y colocarlo aparte? Entonces vemos que el Señor nos deja estos detalles puntuales para que tengamos aún más confirmación de la palabra, de la verdad, de la resurrección de Cristo. Y todo esto iba a ser necesario porque se iban a levantar mentiras y engaños de parte del mismo enemigo de las almas y de aquellos, ¿verdad?, que estaban en contra de Cristo, para que rechacen esta idea de la resurrección y para que inventen mentiras, como por ejemplo, como vemos luego que le decían a los guardias que debían decir que habían venido y habían robado el cuerpo del Señor. Ahora bien, llegamos entonces al versículo 8, donde dice, entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro. Entonces, recordemos el orden de los sucesos. Corren los dos juntos, llega primero Juan, se agacha y mira hacia adentro y ve los lienzos, pero luego viene Pedro y Pedro entra, da un paso más y Pedro puede ver con mayor exactitud no solamente los lienzos, sino también ve el sudario. Claro, desde adentro él podía comprobar más. Pero luego entra Juan y vio también estas cosas, y dice allí, y creyó, versículo 8. Y el versículo 9 nos hace entender cuál era la condición de ellos con relación a la comprensión de lo que Jesús había dicho. Dice, aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, estaban cegados en su entendimiento espiritual. Ya vamos a sacar algunas reflexiones de esto, pero lo primero que quiero mencionar es esta comparación entre Pedro y Juan al ir a la tumba o al sepulcro y compararlo con la salvación de las personas. Algunos van a correr hasta el sepulcro y en algún momento se van a frenar y van a mirar desde ahí. Otros van a ir más rápido para buscar más evidencias y puede ser que encuentren más evidencias. Puede ser que otro que estaba rezagado luego entonces también dé pasos para buscar mayor evidencias. Pero lo que es determinante, tanto en uno como en otro, cualquiera sea la velocidad con la que usted va en busca de Cristo o la disposición para conocer esas evidencias, la clave está allí en que haya fe. Por eso dice,
y vio y creyó. La salvación, queridos hermanos y amigos, es por medio de la fe. Jesús les había anunciado a ellos muchas veces que era necesario que muriera y que resucitara, pero ellos no lo entendían. Entonces, la gracia de Dios que concede la fe, concede también el entendimiento de las Escrituras, y estas dos cosas van unidas, van de la mano. No se puede creer si no hay un correcto entendimiento de las Escrituras, y no puede haber un correcto entendimiento de las Escrituras si no hay una fe verdadera. Las Escrituras que decían, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya le hemos citado anteriormente. Estaba profetizado que el Señor iba a resucitar. Jesús le había dicho a ellos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Un testimonio acerca de su resurrección. En Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús le comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al 3er día. Podríamos decir, si ellos hubiesen comprendido las Escrituras o hubiesen comprendido también las mismas palabras del Señor advirtiendo los sucesos, ellos hubieran estado así esperando el 3er día y no hubiera sido una sorpresa para ninguno. Sin embargo, estaban velados su entendimiento. Por eso nos dice aquí la palabra, no habían entendido la Escritura. Y puede pasar de que haya personas que buscan al Señor, como hablaba el hermano Erro en la mañana, ¿verdad? Gente que está buscando al Señor, que van hacia la tumba, quizás queriendo entender al Señor, pero todavía su entendimiento está velado. Ya han escuchado un montón de veces el Evangelio, pero todavía no pueden comprender. Porque necesitan una obra de gracia de Dios que quita la venda de los ojos, que abre los oídos, de modo que puedan efectivamente comprender y creer. La Escritura dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Entonces puede haber un afecto hacia Dios, un afecto hacia la religión, un afecto hacia el Evangelio. Puede estar usted aún dentro del sepulcro y ver de que Cristo ha resucitado y aún así todavía no tener fe. Pero cuando todas esas evidencias se unen y el Señor le concede en su gracia entendimiento y hay fe, entonces hay salvación. El Señor le había dicho muchas veces a ellos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ¿saben qué? Los discípulos no lo aceptaban. ¿Qué le dijo Pedro? Intentó convencerlo, Señor, nunca te acontezca. Puede ser que usted esté escuchando el Evangelio una y otra vez de que usted es pecador, de que usted se va al infierno y de que necesita venir a Cristo y aún en su mente usted pensar de que está equivocado. ¿Está equivocado el que está diciendo eso? No, yo no soy tan pecador. No, Dios es bueno, Dios no va a condenar a alguien. Está cegado el entendimiento, no hay una comprensión de la palabra. Necesita de la gracia de Dios para que le dé ese clic en su mente, ese quebrantamiento en su corazón y diga, es verdad. Claro, no se trata de ver con nuestros ojos, porque ya esto ya pasó, Cristo ya resucitó. No tiene sentido hoy ir a Israel a ver la tumba, de nada sirve. Lo que le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos tuvieron que ver para creer de que el Señor había resucitado. Pero usted escucha el mensaje del Evangelio y tiene que ver a Cristo con los ojos de la fe y tiene que oír su voz llamándole a la salvación, al arrepentimiento, a la fe.
Usted dice, no puedo creer. No, efectivamente nadie puede creer. En nuestras fuerzas no podemos creer. Pero la obra de Dios, por medio de su palabra, es llevarle a usted a la fe. Por eso la palabra es predicada, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso confiamos que esto no es una obra de convencimiento humano. No estamos buscando aquí evidencias palpables, científicas, tangibles, para hacerle entender a usted que Cristo resucitó. Es una cuestión de fe. Sí, es cierto, hay evidencias que podemos mencionar, pero al fin de todo es una cuestión de fe. Y esa fe tiene que estar en la palabra de Dios. Escuche lo que dijo Jesús a los discípulos antes de ir a la cruz. Lucas 9, 44, 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado de manos de hombres. Versículo 45. Mas ellos no entendían esas palabras, porque les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Considere entonces usted el mensaje del Evangelio y piense, ¿está aún velado para mí? ¿Es algo que no lo puedo entender? Algunos quieren entenderlo mentalmente, humanamente, carnalmente. Cualquier incrédulo puede citarle los detalles del Evangelio. Por eso hay tantos religiosos, ¿verdad?, que son incrédulos aunque son religiosos. Están perdidos, se van al infierno, pero pueden citarle el mensaje del Evangelio. Cristo vino, murió, resucitó al tercer día. Estamos hablando de un conocimiento basado en la palabra de Dios que juntamente con la fe nos lleva a una confianza salvífica en Cristo. ¿Ha comprendido de esa manera el Evangelio? ¿Ha comprendido usted el Evangelio que es vital para su salvación? Aferrarse a Cristo y a su obra en la cruz, arrepentirse de sus pecados, decir, Él es mi Señor, a Él le voy a seguir. Ese era el entendimiento de María al ir allí a la tumba. ¿Es esa tu fe? ¿Crees en la muerte y en la resurrección de Cristo? Tu justificación depende de esto. Si rechazas que Cristo resucitó de los muertos, como dijimos al inicio, aún estás en tus pecados. Por eso dice Romanos 4:25, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si quieres ser justificado, tienes que creer de que Él murió y resucitó. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras, porque si las Escrituras profetizaban que el Hijo de Dios iba a morir, y efectivamente murió, y si profetizaban que iba a resucitar, y efectivamente resucitó, entonces las Escrituras son verdad. Nos dice Isaías, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongada sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará mucho y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Profecía de Isaías. La resurrección de Cristo nos confirma que el Evangelio es verdad, que Cristo vino a salvar a los pecadores, que es el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, como dicen las Escrituras, en la resurrección de los muertos. No nos olvidemos, estimados amigos, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor ha dado el Espíritu Santo a los que creen. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 33, que fue exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que ha derramado sobre ustedes que ven y oyen. Tenemos esperanza, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien según su gran misericordia nos has hecho renacer para una esperanza viva, escuchen esto, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Podemos decir con victoria, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Con gozo en nuestro corazón es proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre el pecado, y darle gracias al Señor, porque su victoria es también para nosotros. El juicio viene, y aquel que fue levantado de entre los muertos, un día será el juez. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿estamos preparados para enfrentar ese juicio? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Oh, querido amigo, piensa en la palabra del Señor, piensa en las Escrituras, piensa en la verdad de que Cristo Jesús no solamente vino y vivió una vida santa y sin pecado y que murió en la cruz, sino también que resucitó y que la muerte y resurrección de Cristo transforma nuestra vida cuando hay fe y arrepentimiento en ese mensaje. Los creyentes podemos también encontrar en la resurrección de Cristo gran consuelo en medio de nuestra batalla diaria, porque vivimos en la vida del resucitado. Para esto murió y resucitó. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en delitos y pecado, que nos dio vida. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Preste atención a esto. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se ha puesto a pensar usted que estamos unidos a Cristo no solamente en su muerte, sino también en su resurrección? Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Alguien me va a decir, bueno, yo todavía no estoy en los lugares celestiales. No, pero es una realidad en la palabra. Allí estaremos. Porque Cristo murió y estamos unidos a Él en su muerte. Porque Cristo resucitó y estamos unidos a Él en su resurrección. Y porque Cristo fue exaltado y está a la diestra de Dios, y allí estamos también unidos con Él. ¿Qué implicancias tiene para nosotros los creyentes en nuestro diario vivir la doctrina de la resurrección de Cristo? Bueno, nosotros vivimos juntamente con Él esta nueva vida, una vida caracterizada por la santidad, como veíamos en la mañana, una vida aferrada a nuestro Señor, en comunión con Él y en devoción a Él. Quizás podíamos tomar este ejemplo de esta mujer llena de gratitud, dispuesta a servir al Señor, a estar allí, a adorarle. Una vida de servicio, porque tenemos una buena noticia para contar. No estamos siguiendo a un líder religioso que nos llenó de reglas, pero que murió y hoy está muerto y nada más. Seguimos al Señor vivo y verdadero, que aunque murió y pagó por nuestros pecados, se levantó y es victorioso. Quiere el Señor bendecir su palabra. Oremos.
Amado Señor, solo tú puedes darnos el entendimiento de las Escrituras y tocar el corazón de aquellos que aún no lo comprenden. Quisiéramos, oh Dios, ver una obra de tu gracia en medio nuestro, para que así como los discípulos, también nosotros podamos tener ese entendimiento cabal de las Escrituras y cómo éstas afectan nuestra vida. Algunos, Señor, que vengan a la salvación, que crean de verdad y de corazón en que Cristo vino y murió por ellos y que resucitó. Otros para ser santificados, Señor, para vivir esta nueva vida en Cristo, en su poder, como decía el apóstol, a fin de conocerle y el poder de la resurrección de Cristo entre los muertos sea manifiesto en nuestro diario vivir, para vivir en santidad, en temor de ti, y para compartir con denuedo a los que nos rodean este glorioso mensaje. Que nuestro Señor vive, que ha resucitado, que es vencedor y que tenemos esperanza. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.